Bienvenidos de nuevo todos esos seguidores de Terra Mirabile, de esa tierra maravillosa, que en esta ocasión nos va a llevar a los terrenos de ese gran norte, de Norteamérica, de esos espacios que son tan increíbles, que son de ensueño, con alguien que los conoce muy bien y que de hecho ha publicado dos libros y que, como es norma no escrita en la casa, vamos a invitar a que se autopresente. Es Alfonso Polvorino. Si quieres hacer una pequeña introducción de quién es Alfonso Polvorinos. Pues un enamorado perdido de la naturaleza, que estudié biología, zoología y botánica, y que desde el principio lo apliqué al turismo y a eso de viajar a espacios naturales, conociendo los animalitos y las plantas, ¿no? Hace ya de eso mucho, de eso hace ya 36, 37 años que empecé a hablar un poco y a dedicarme al tema de ecoturismo, algo que está tan de moda recientemente, pero bueno. Llevamos ya unos años ahí, ¿no? Así que, como digo, sobre todo un enamorado de la naturaleza y defensor. Y no podría marcharme de este mundo, como dicen, ¿no? Sin aportar mi granito de arena, que es intentar contagiar de esa pasión, o transmitir o divulgar pues a la gente bueno, pues que a veces pues necesita esas ideas o esas sugerencias o esos guiños, ¿no? Así que esa es mi aportación, intentar contagiar esa bendita amor por la naturaleza, ¿no? Dentro de ese contagio hay un proyecto precioso que se llama Paraísos Salvajes, donde has empezado pues, por algo que a mí me subyuga, que es el norte, Norteamérica, y tienes ya dos libros. Uno se trata sobre Yellowstone y otro sobre las rocosas canadienses. Si te parece, por hacer un breve recorrido sobre estos trabajos, cuéntanos qué es lo que a ti te llevó a conocer las rocosas canadienses y qué destacarías para que alguien las visitara. Pues, a ver, lo primero, Paraísos Salvajes surge, es una colección de autor, digamos, ¿no? Y surge, aunque es, como tú bien dices, empieza por dos destinos de Norteamérica, y además dos destinos de primer nivel, ¿no? De Norteamérica, pero realmente surge con una idea muy africana. Perdona que estoy con un poco de catarro, pero con una idea muy africana, con ese concepto de safaris fotográficos y demás, ¿no? Que es por otra parte a los sitios que más años he dedicado, ¿no? África, Asia, Patagonia, en fin, todo esto, ¿no? Pero es verdad que quizá Norteamérica es lo último que he ido descubriendo, pero me impactó sobremanera. Y entonces por eso tiene todo el sentido que cuando me fui a plantear el primer título de esa colección, que me apetecía compartir con los lectores y con gente, no es para especialistas, ni mucho menos, es literatura de naturaleza, es una mezcla de literatura de naturaleza con novela de viaje, con guía práctica también, mucha gente se lo lleva de viaje, ¿no? Entonces me apetecía compartir esa colección, ¿no? Y el primero de los sitios que no estaba programado, pero que sin duda surgió y ahí se quedó y dije, este tiene que ser el primero, pues es un poco donde nace todo esto de la protección de la naturaleza, que es Yellowstone. Pero eso hablaremos después. A raíz de Yellowstone, pues también me picó el gusanito de las rocosas de Canadá, aunque para ser justos, lo de las rocosas de Canadá viene ya de hace muchísimos años, tantos que, pues eso, yo era el típico niño que entraba en las cafeterías, iba a comer con mis padres y esas cosas, y yo veía ahí una máquina de tabaco, no sé si recuerdas, estas que están retroiluminadas, con esas fotos, a veces que es el castillo de Neuschwanstein, el que inspiró a Walt Disney, otras había un lago espectacular, que ese es el que me llamaba a mí la atención, que con el tiempo ya descubrí que es el lago Moraine y que estaba en las rocosas de Canadá. Y entonces era una de esas metas que digas, algún día tengo que estar yo ahí, ¿no? Y entonces, pues sin duda lo disfruté. Tuve ocasión de preparar el viaje, de ir bien acompañado con un grupo de amigos y la verdad que lo pasamos de fábula y no hay nada mejor que estar en buena compañía descubriendo un paraíso salvaje como las rocosas de Canadá. Si tuvieras que resumir las rocosas canadienses, ¿cuáles serían las ideas principales que las describirían? Pues es un destino cómodo para recorrer. Eh, La naturaleza norteamericana en general es bastante cómoda por cómo lo gestionan, pero bueno, eso me imagino que iremos hablando, ¿no? Es decir, tiene una idea muy con la que comparto mucho, que es
acercar la naturaleza a cualquiera, ¿vale? Y con eso implica, pues eso, hacerla accesible de verdad, ¿no? A todo el mundo, me refiero. Bueno, pues entonces es un destino cómodo, porque ya digo, puedes llegar con vehículo a casi cualquiera de los grandes highlights, ¿no? De los grandes sitios donde uno tiene que parar esas fotos, esos sitios que ha visto siempre. Y por otra parte, espectacular, claro. Entonces es una sucesión de hacer kilómetros con la boca abierta permanentemente, ¿no? Es complicado seleccionar, no son muchos kilómetros, puedes echar una semanita, puedes echar 10 días, 2 meses si quieres echarlos también, ¿vale? Pero quiero decir que es un destino asequible en cuanto a tiempo y muy bien preparado y bueno, pues es una auténtica delicia, ¿no? Ahí en tus trabajos haces hincapié en algo que aquí no hay mucha cultura. A ver si me explico. Hay cultura de observar paisajes, de apreciarlos, pero los norteamericanos tienen un invento que son las scenic highways, estas Sí, las carreteras escenográficas donde la gente puede ir predispuesta a fijarse más en una carretera. O sea, no van de un punto A un punto B, sino que el recorrido se convierte en una atracción. Llámala turística, llámala de asueto, llámala de ocio, pero lo hacen muy bien y aquí en España se podría hacer perfectamente porque tenemos carreteras que quitan el hipo, ya lo pero no creo. hay esa cultura. Tú en el libro de Las Rocosas Canadienses hablas mucho de esas carreteras, de hecho hablas de una manera de disfrutarlas despacio, parando, no conducir por conducir, sino por desplazarte de una manera cómoda hacia otros lugares, ¿no? Si quieres hablarnos un poco de eso Sí, dentro a de ver, Las Rocosas. la idea es muy clara, no es salir para llegar cuanto antes, sino que lo importante es el viaje, ¿no? Y encima un viaje que te invita a parar cada 100 metros, como digo yo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo tienen muy bien preparado, muy acondicionado, con muchos miradores, muchos. Es verdad que se presta, ¿no? Que el sitio es absolutamente espectacular. Pero una carretera que son 200 y pico kilómetros, que te lo puedes hacer en 3 horas o 3 horas y media, pues claro, echas ahí 2 o 3 días. Mínimo dos para verlo con calma. Y eso, o sea, forma parte esa carretera, la carretera de los Campos de Hielo, que es una de las que está considerada una de las más impactantes, que va desde Jasper, desde el pueblo de Jasper al norte, hasta el lago Luis, que es otra población muy cerquita de Banff ya, pues esos 200 y pico kilómetros, que es una de las carreteras escénicas más potentes por lo que se atraviesa, ¿no? Por los dos pasos de montaña que se atraviesan, elevados, uno de ellos es el más alto de las Rocosas de Canadá, y la variedad de paisajes que tienes y de invitaciones a parar. Porque hay motivos permanentemente para hacerlo. Lo tienen en ese sentido muy, muy bien desarrollado. En España podríamos hacerlo sin duda. Ya están empezando a funcionar, no al nivel todavía de preparación en cuanto a acondicionamiento como tal, pero sí están empezando a surgir estas carreteras Carreteras. escénicas o panorámicas o llamémoslo, bueno, pues en esa línea, ¿no? Sí, porque parece que en España queremos ser los líderes en autopistas y en trenes de alta velocidad, que está muy bien para comunicar a la gente, pero tenemos una red de carreteras secundarias que hacen las delicias de muchos europeos que te encuentras por ahí perdidos y que van con la boca abierta y la gente Claro. va corriendo por las autopistas de un punto A a un punto B como si no hubiera mañana y tenemos un país maravilloso. Pero bueno, eso lo dejo para la reflexión del país. Una cosilla. Las rocosas canadienses son paisajes espectaculares. Es asequible para todos los públicos porque puedes acceder a muchos sitios de una manera cómoda. Pero también tiene una fauna más que interesante, ¿no? Se pueden encontrar algunas cosas por el camino que te quitan el hipo. Sí, 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 sin duda, claro, por supuesto. En concreto, en este recorrido, el Parque Nacional, perdona, el recorrido o mi viaje, digamos, a las montañas rocosas de Canadá, empieza en Jasper, ¿vale? De Jasper a Banff, por el camino está Yoho y está Kootenay, que son los cuatro parques nacionales. Un poquito más al norte, pero nada, muy cerquita de Jasper, está el Monte Robson, que es un parque regional. Y entonces ese es un poquito el hilo conductor, ¿no? Empieza el viaje en Edmonton, que por otra parte es la vía de entrada, y para hacerlo de un solo sentido, pues la salida es por Calgary, por el sur. También está muy preparado para eso, para coger el coche en un vehículo, devolverlo en el otro, coger el vuelo de entrada por un sitio y salir por el otro, en fin, lo tienen ahí muy, muy bien preparado, ¿no? Y en esos parques, como digo, pues encierra todas estas paradas que aglutinan.
Sobre todo paisajes, pero la fauna también, como apuntas, ¿vale? Hay dos sitios especialmente recomendables para el tema de la fauna. Uno está muy cerquita de Jasper, que es el Valle Malign. Eh, es una delicia, sobre todo a primera y última hora del día, que es cuando hace más fresquete y cuando, bueno, pues los bichos se animan, ¿no? Entonces es un muy buen punto, pues para ver de ahí. Tuvimos suerte y vimos absolutamente de todo, ¿no? Osos negros, grizzlies, grizzly con crías, alces, elks, bueno, vimos la verdad que bastante. Y fue en una tarde, ¿eh? No fue más. Quiero decir que si uno va buscando fauna, ese sería un punto claro donde tendría que ir. Y otro punto es el valle del río Bow, que es al sur ya de esta carretera de los campos de hielo, que es la carretera vieja. Hablabas tú antes de las autopistas, pues es la carretera vieja que va en paralelo a la autopista que va del Lago Luis hasta Banff. Pues la carretera vieja es la que invita a recorrer este valle del río Bow, eh, que es uno de los dos grandes ríos de las Rocosas, de este tramo de las Rocosas, y ahí es otra zona muy, muy interesante para encontrar pues grizzlies, lobo, puedes encontrar, ¿vale? Alces de nuevo, hay zonas de pantanos, pantanosas de ciénagas y tal muy, muy impresionantes. Es muy variado, puedes encontrar mucha cosa, la verdad. No quiero adelantar ni incidir en cosas que se pueden encontrar en tu libro de las rocosas. No quiero hacer spoilers, no quiero destripar el libro, pero me ha gustado mucho que incorporas anécdotas personales, sentimientos, aspectos muy útiles para viajar, que se agradece siempre y se lo puede llevar uno como guía de mano, como has dicho antes, de viaje, pero hay hacer mucho hincapié en algo que te gusta mucho, que es meterte en los bosques, sentir los bosques. Si nos puedes dar una pincelada antes de pasar al otro bloque de Yellowstone sobre los Claro, pues bosques canadienses, sobre lo que se claro, es que sienten. sí, pues es un auténtico paraíso, ¿no? Paraíso forestal, un océano verde en este caso. Bueno, aunque tiene un problema serio con los incendios, que también lo comento en el libro, pero bueno, digamos que es un manto verde impresionante, de coníferas sobre todo, ¿no? Claro, un viaje por las rocosas de Canadá, aparte de montañas, sobre todo yo lo centraría en dos tipos de paisajes que van muy de la mano, que son los lagos de colores, ¿vale? Ese color de aguas tiene que ver con los componentes que bajan del deshielo, de los glaciares y demás. Eh, y luego también los bosques. Y dentro de los bosques, pues tiene también otra cultura que descubrí allí en Canadá, precisamente, que es la cultura de las cabañas. Es todo, pues como en España tenemos el flamenco, ¿no? Que es patrimonio pues allí tienen la cultura de las cabañas. Y es muy curioso, lo cuento en el libro, lo explico, cómo tienen toda una filosofía en torno a las cabañas que me parece admirable en cualquier caso. Y yo soy ya, desde que lo conocí, ya soy absolutamente practicante, ¿vale? Bueno, pues los bosques te van a acompañar durante todo el camino. ¿Vale? Y entonces pues yo aprovechaba esos contactos forestales pues para darme verdaderos baños de bosque y disfrutarlo con todas las letras y todo lo que implica, ¿no? Me paraba pues a ver cómo funcionaba el bosque a nivel biológico, a nivel botánico, cómo estaban los árboles madre, cómo estaban los plantones, por qué unas especies crecían en un lado, en otras. Y mientras iba descubriendo todo eso, pues también iba dejándome cautivar por los beneficios terapéuticos que tiene el bosque, ¿vale? Que es la razón de ser de lo de los baños de bosque que hablábamos antes, ¿no? Esto lo saben bien los japoneses. Y claro, ahí es otra maravilla, porque los baños de bosque y los fitoncidas, que son las sustancias, los aceites esenciales volátiles asociados a estos beneficios, pues lo producen sobre todo las coníferas. Y allí hay decenas de especies diferentes de coníferas, ¿no? Con lo cual era una sucesión de beneficios a los que sumar también los grandes paisajes que te producen otra serie de beneficios, con lo cual, como digo, es un viaje panorámico, escénico y terapéutico. Yo creo que podría ser un poco las tres palabras que definirían el viaje por las rocosas. En los tiempos que corren, mejor Más. medicina que esa no la hay. No, no, estamos inmersos en el estrés. Vamos, exacto, vamos a cerrar este primer bloque de las rocosas canadienses, que darían para una entrevista, para un reportaje, para un largometraje, para una historia y para una vida. Y vamos a entrar en lo que yo llamo la joya de la corona, la meca de los naturalistas, el palacio de naturaleza y animales, el sitio mágico, el gran ecosistema de Yellowstone. Eh, Me da pena a veces cuando le dices a alguien
que te impresiona un sitio como Yellowstone y te habla del oso yogi y se va a cosas muy tópicas, muy ñoñas, muy light, pero tú bueno, que has estado inmerso en la naturaleza de Yellowstone, que lo conoces bien y que has escrito un libro sobre Yellowstone, ¿cómo definirías Yellowstone como lugar? Diferente y sobrecogedor. Son dos palabras. Por supuesto, bichos, todos los que quieras, de a nivel de fauna, sin duda es un paraíso, que se ven muchos muy bien y con mucha facilidad. Entonces, en ese sentido, tendría su, o me recordaría un poco a la sabana africana, sin esas cantidades de antílopes o de ñus y tal, por supuesto, pero aquí tiene sus primos, ¿no? Los bisontes y los grizzlies y los osos negros y los berrendos, en fin, muchísimos animales, ¿no? Sin llegar a esas cantidades, pero sí la facilidad para poder disfrutar y empaparte de la fauna, de la gran fauna, que es la que nos seduce a todos, ¿no? No he vuelto a ver un sitio como Yellowstone, sí he tenido ocasión de volver a ir, digo, pero que no he vuelto a ver un sitio como Yellowstone, pues para ver grizzlies, con la facilidad que se ven, o los osos negros, ¿vale? En su día a día, o sea, es que eres uno más, ¿no? En ese sentido. Pero sobre todo, por sobre todo, Yellowstone es. Tú lo dices, ¿no? Cuando preguntas en España, Yellowstone, el oso yogi. Pues no, justo. Lo importante y lo impactante es toda la naturaleza asociada al tema vulcanológico, ¿no? Es un paraíso geológico, absolutamente. Desde el punto de vista de los volcanes, del supervolcán Yellowstone y de todos los. De todas las características geotermales, sobre todo, que están vinculadas a ese supervolcán. Eso es lo que es diferente. Las piscinas termales, los géiseres, los manantiales, las pozas de agua hirviendo, de chapoteando barro. Es una auténtica barbaridad. Y eso sí que te sorprende. Seguro porque cuando uno va no lo sabían, o normalmente no termina de aterrizar muy bien la idea, no se lo imagina, o de qué escala estamos hablando y tal, ¿no? Pero claro, estamos hablando de más de 10.000 formaciones de este tipo en Yellowstone, ¿vale? Más del 60% de los géiseres que hay en el planeta están ahí, en Yellowstone. Es decir, la concentración es brutal. De hecho, te da solamente para hacer rutas tranquilas, muy apacibles, caminando en diferentes cuencas volcánicas, las basin que le llaman allí, que están repartidas por todo el parque o por buena parte del parque, en la zona central, sobre todo, centro-sur. Pero es que ya solo eso vale la pena cualquier viaje. Si a eso le sumas los bisontes, los lobos, los grizzlies, las águilas calvas, los elks, en fin. Entonces es una barbaridad. Es sobrecogedor la palabra, Yellowstone, ¿no? Dentro de ese sobrecogimiento y dentro de esas características sorprendentes de Yellowstone, háblanos de dos o tres que a mí me parecen una pasada. Una es el mismo río y los valles que conforman, el Valle de la Mar, Sí. estos valles, los lobos que has visto allí. Cuéntanos un poquito de eso. Y también que hay un lago enorme, gigantesco, el lago Yellowstone, y también hay un cañón. No es el cañón del Colorado, pero es un cañón absolutamente arrebatador. Cuéntanos sobre estas perlas ya que son como las guindas de un gran pastel de naturaleza. Pues mira, el lago Yellowstone, que bien lo has nombrado, ¿no? Parte del lago Yellowstone está dentro de lo que es el cráter o la caldera del supervolcán, pero estamos hablando del lago más grande de alta montaña de Norteamérica, ¿vale? Que en invierno está totalmente congelado. Tengamos en cuenta que Yellowstone es una gran meseta, una especie de altiplano a 2.500 metros de altura, en la parte llana. Luego están las montañas, ¿vale? Con lo cual ya partimos de que no estamos bajos. Y el lago está en esa cota, 2.500, 2.700, una cosa así. Entonces, bueno, pues es un espectáculo en sí mismo, ¿no? Y sobre todo sorprende ver el lago que está congelado y al lado están la tierra hirviendo y sacando los geysers, ¿no? Lo que da nombre a Yellowstone es, pues eso, Yellowstone, la piedra amarilla, es el cañón del río Yellowstone, y sobre todo la parte inicial del cañón, que son esos 30 y tantos kilómetros, eh, de pumitas, que son rocas volcánicas amarillas, muy amarillas, y que, bueno, ahí condiciones normales se ve, pero si encima hace un día de estos de sol y demás, pues claro, las paredes son amarillas totalmente. Es decir, que no es complicado buscarle nombre a Yellowstone, ¿no? Y es el que da nombre al Parque Nacional.
Hay que tener en cuenta que cuando se declara el Parque Nacional, sobre todo se declara por eso, por Yellowstone, por el cañón, por la Gran Cascada, aunque hay alguna más, pero la Gran Cascada de Yellowstone, como sitio escénico, y por los herbívoros y los paisajes y estos paisajes volcánicos asociados, ¿no? Sobre todo se declara por eso, el Parque Nacional. Eh, en cuanto a los valles, pues el Valle de la Mar es un sitio al que normalmente la gente no llega, porque te pilla a desmano, es la parte norte de Yellowstone, tienes que ir, por ahí no pasas, por ahí tienes que ir, o tienes que ir allí, ¿no? Que es donde está la mayor concentración de fauna. ¿Vale? La parte central y sur es donde está la mayor concentración de estos paisajes volcánicos sorprendentes. Y hay una especie de comodín, que es el Valle de Hayden. Hayden fue uno de los primeros científicos que fue a recorrer la zona y que, en base a su informe, pues se declaró parque nacional. El Valle de Hayden sí es esa mezcla de fauna. De hecho, he tenido grandes encuentros de lobos, con lobos, en el Valle de Hayden, que normalmente es en la mar, donde van, ¿no? Hay manada de bisontes también, los bisontes se van moviendo por el parque. Hay dos manadas que este año parece que ya la consideran que es solamente una manada, no como dos subpoblaciones diferentes, a nivel genético me refiero. Bueno, pues esa pequeña sorpresita que no te implica llegar hasta la mar. Pero la gente que tenga pensado ir a Yellowstone y decir, pues yo me voy un par de días y tal, amigo, en 2 días no has llegado ni a la puerta. No es ni el aperitivo te has tomado. Por eso la gente, un consejo también para la gente que normalmente pues dice, hombre, es un viaje para hacerlo una vez en la vida, normalmente, ¿no? Y aprovechas y a lo mejor lo haces dentro del típico circuito de los parques del oeste, de la costa oeste, ¿no? El Gran Cañón, el Death Valley y todas estas cosas. Y meto también un par de días en Yellowstone. Pero es que un par de días en Yellowstone no te dan para nada, sobre todo si entras por el sur, porque encima tienes que atravesar otra de las joyas del gran ecosistema de Yellowstone, que es el Grand Teton, ¿vale? Que es el sitio que volvemos a lo de las carreteras escénicas. Pues claramente es otra de esas carreteras escénicas que en sí mismo ya justifica un viaje, que no es para ir corriendo para llegar a Yellowstone, ¿vale? Con lo cual, pues eso que calculas que podrías echar un par de horas, pues echas el día tranquilamente, alucinando con las montañas de la cordillera de los Teton, ¿no? 4.200 metros de altura. Que estamos hablando de que el gran ecosistema de Yellowstone alberga dos parques nacionales impresionantes, el Grand Teton National Park y el Yellowstone National Park, y luego un sistema de bosques estatales y de parques perimetrales como el Sosón y todos estos parques que Sí, hacen un conjunto natural de unas dimensiones espectaculares y de una belleza arrebatadora. sí, pues para, mira, Háblanos, háblanos de por qué, claro, tú elegiste estos lugares no porque eran solamente emblemáticos y parques unívocos, sino porque formaban parte de grandes ecosistemas que quieres tratar en tu trabajo. sí. El ecosistema de Yellowstone, háblanos de por qué es importante el ecosistema de Yellowstone. Sobre todo por toda digamos, es el último reducto de lo que era la gran naturaleza norteamericana. O sea, ahí quedaron los últimos bisontes, o los búfalos, como le llaman ellos. Ahí están esos paisajes tremendos. Ahí está, pues eso, la zona cero de lo que es la gran naturaleza, de lo que un día fue las rocosas y las grandes llanuras, porque Yellowstone está realmente a caballo entre el final de la gran llanura y donde se levantan las rocosas. Entonces, esa es ese sitio. Pero Yellowstone es el primer título del libro por motivos propios, porque al final, como decía, el cuerpo me pedía tirar por África, tirar por los safaris en India, por Patagonia, por Amazonas, otros sitios que viajé o había viajado mucho más hasta que fui a Yellowstone, ¿no? Pero claro, luego dices, no, es que Yellowstone es cuando lo descubres, no te deja indiferente. Y a partir de ahí es que dices, es que es el primer parque nacional que hay en el mundo. Entonces, ese motivo ya en sí mismo es para dedicarle un libro, ¿no? Y en cuanto a las dimensiones que tú comentabas antes, pues hablamos de que el gran ecosistema, con todo eso que tú bien decías, los parques nacionales, las reservas, los bosques, las reservas de bosques nacionales y demás, pues estamos hablando de un tamaño, el gran ecosistema, de un tamaño de Castilla y León, de todo Castilla y León, para dimensionarlo, ¿vale? Y lo que es el Parque Nacional de Yellowstone, que está más o menos en el centro, lo que es solo el Parque Nacional es como toda la Comunidad de Madrid entera, ¿vale? O sea, imaginemos de qué dimensiones estamos hablando, una locura, ¿no? Y además es que hay una cosa que creo que es importante, y es que cuando estamos hablando de estos parques nacionales, nuestra idea de parque nacional, como Picos de Europa, Sierra de Guadarrama, son carreteras, casas, pueblos, gente trabajando. Esto no, estos son espacios donde hay
4 pequeños hoteles, 2 carreteras y todo lo demás es naturaleza salvaje, absolutamente brava. Que te come por los pies, totalmente. Eso yo creo que es parte del encanto, el poder adentrarte con toda la facilidad y toda la comodidad, que es una buena carretera. En África, por ejemplo, pues ahí tragas más polvo que otra cosa, tiene su recompensa, ¿vale? Pero son pistas, que está muy bien y que no quiero que la falten nunca, ¿vale? Pero los americanos en esa mentalidad de acercar la naturaleza, pues tienen esas carreteras. No llenan de carreteras el parque, ni mucho menos, pero si tienes una o dos que te lo cruzan, estamos hablando de unas dimensiones tremendas, ¿vale? O sea, que lo que recorres es mínimamente, pero es verdad que por las zonas donde pasan, pues ves lo más representativo. Entonces ese es un acierto, ¿no? Por eso digo también lo de la comodidad o de cómo se puede visitar. Si tuvieras que hacer alguna recomendación en cuanto a tiempos, ¿qué consideras que puede ser lo suficientemente amplio en un viaje para conocer y empaparte bien del ecosistema de Yellowstone? ¿De qué estamos hablando? ¿15 días, 10 días, un mes? Podríamos estar una Eh, vida, pero dentro sí, de no, los a ver, parámetros de yo gente que recomend- tiene trabajo y vacaciones. claro, yo recomendaría mínimo dedicarle una semana, mínimo, mínimo, ¿vale? A partir de ahí, lo perfecto serían un par de ellas, 12 días. Eso yo creo que sería lo perfecto. Perfecto, porque según la época del año, ten en cuenta que Yellowstone, como decía, está muy alto. Y eso quiere decir que en invierno nieva y nieva mucho. Entonces, recibe, a nosotros nos suena muy exótico, pero allí son más de 4 millones de personas las que van, sobre todo norteamericanos. Quiero decir que recibe mucha gente, pero la gente que recibe la recibe entre mayo y octubre, finales de octubre, que es cuando se puede visitar el parque, el resto es nieve, ¿vale? Pero nieve en unos niveles que no limpian ni la carretera, porque es tontería. Según la van limpiando, ¿vale? Entonces, hay que ir con días porque en cualquier momento del año te puede pasar. Es verdad que julio y agosto es la época más estable en cuanto a mejor tiempo. Pero yo he estado en mayo, he estado en julio. En mayo, por ejemplo, es fascinante porque está despertando el parque, la naturaleza, los grizzlies, bueno, es un espectáculo. Pero estás en manga corta y a media hora estás con 10 bajo cero y 2 metros de nieve. Y los 2 metros de nieve es de verdad. Bueno, ya veréis fotos, fotos en el libro, ¿no? Quiero decir que en un momento, claro, pues tienes que tener cierta holgura en cuanto a previsión de días, que no es una visita de, pues aquí voy aquí, paro aquí, hago esto y hago esto. Y luego hay una cosa que es fantástica de Yellowstone, que te enamora desde el primer día, como me pasó a mí, me imagino que a ti también te pasaría, que son los atascos, ¿vale? Y cuando digo atascos provocados por los que mandan, que son los animales. O sea, una manada de bisontes en medio de la carretera. Amigo, estás en su casa. Hasta que ellos no se muevan, ahí sigues. ¿Vale? O los grizzlies, o un lobo que se cruza por la carretera. Bueno, esas cosas son las que sorprenden y como ellos tienen absoluta preferencia, pues tienes que tener paciencia. Quiero decir que 10 kilómetros pueden ser 15 minutos o pueden ser 2 horas. Entonces, si son 2 horas, buena señal. Que has triunfado, que has ido a ver lo que querías ver, ¿no? O sea que, bueno, hay que armarse de paciencia y vuelvo al concepto de las rocosas, de las montañas rocosas de Canadá, quiero decir, que apuntabas tú, que es el slow drive. Paciencia, hay que disfrutarlo, es a lo que se va, no, no, no hay que tener prisa. Así que en montañas rocosas yo te diría mínimo una semana. Mínimo Yellowstone otra semanita, entrando por Grand Teton, por el sur, Grand Teton, y a partir de ahí, pues otra semanita más o 12 días en Yellowstone, ¿no? Espero que mucha gente pueda disfrutarlo de los que nos están viendo, porque de verdad que merece la pena. Y quería cerrar, aunque estaría mucho rato hablando de estos espacios tan maravillosos, eh, algunas, no sé si llamarlo observaciones o aprendizajes o cosas que se ven en la gestión de los parques allí y que aquí no se está haciendo y que no es tan complicado hacer. Indudablemente, en un parque de las dimensiones del gran ecosistema de Yellowstone, tener un 10% visitable y el resto naturaleza virgen, con esas dimensiones en España es muy complicado. Primero porque no tenemos esos espacios y porque aquí ha habido gente mucho antes que la había allí y hay mucha más historia y hay mucha Claro, más compenetración entre paisaje y naturaleza. Pero sí hay cosas, que lo comentábamos antes de la entrevista, que haya baños en las rutas, baños químicos o un agujero limpio donde puedas asearte sin tener que dejarlo en la naturaleza, que la gente tenga unas zonas donde pueda hacer unas cosas y no otras. O sea,
aparte del civismo, hay algo de organización que se podría aprender. ¿Hay alguna cosa que podrías dejar aquí como aprendizajes de la gestión de parques nacionales norteamericanos? Bueno, pues tiene que manejar mucha gente, a veces en un corto periodo de tiempo, y en ese sentido lo hacen bien. Con todo y con eso, no se han tenido que ver con la necesidad de limitar, salvo en Yosemite, que empezaron el año pasado, a limitar en la época pico tenías que reservar, el acceso en el coche es gratuito, pero sí por lo menos reservar plaza para entrar el día que quieras, entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde. Es decir, bueno, ese tipo de medidas no se habían tenido que tomar y es un fenómeno mundial, no solamente en Estados Unidos. Somos cada vez más gente con ganas de visitar parques nacionales, ¿no? Y destinos de naturaleza. Pero lo que sí tienen muy bien es una magnífica red de senderos, servicios de atención al público, oficinas de información, centros de interpretación repartidos por el Parque Nacional, con infraestructuras, con estos servicios que apuntas, en zonas núcleo, donde la gente se concentra y ahí es donde tienes todos los servicios, desde gasolinera hasta, sin hablar de pueblos, pero sí gasolinera, un pequeño supermercado, tienda, un centro de visitantes, información, ya digo. Y luego en lo que es el parque están repartidos allá donde te invitan a parar, porque hay un mirador, porque hay un área recreativa, porque es el inicio de un sendero o el final de otro o lo que sea, pues siempre tienen sus casetas de baños químicos que al final es servicio, ¿vale? Esto es verdad que tiene la razón de ser, pues seguramente pues que hay que pagar para entrar al Parque Nacional, un parque, perdón, un precio casi irrisorio. ¿Vale? Lo que cuesta entrar. Pero a cambio tiene estos servicios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas apuestas y esa gestión sí habría que seguirla muy de cerca, ¿no? Tienen una aplicación, por cierto, Parques Nacionales de Estados Unidos tienen una aplicación espectacular que funciona muy bien, la puedes descargar incluso por si no tienes cobertura, porque en Yellowstone cobertura se lleva muy mal con la naturaleza, pero la aplicación pues te lanza todo el rato alertas de tráfico, de cualquier circunstancia, de pues eso, que hay un periodo de pago para reservar o que tal zona ahora mismo está cerrada por una incidencia de no sé qué. Ese tipo de información es permanente, en el móvil te están todo el rato lanzando esos avisos y esa información. Es una maravilla la aplicación que tienen, eso es verdad. Poco hemos hablado de una figura que tienen allí que aquí ni nos asomamos a tener y que sería muy deseable, y es el Ranger. Los Rangers, Sí, esas señor. figuras que son desde el Ranger que explica a los niños con una sonrisa hasta el Ranger que es una figura de autoridad muy respetada y que donde haya un Ranger, ojito, porque es una figura de autoridad, no es como los agentes forestales que en España, los motocross, No, no, ahí son eh, policías directamente. allí es una figura de autoridad. ¿Crees que sería necesaria una figura de autoridad en la naturaleza española como un Ranger? Pues sería otra de las cosas a copiar, sí, sí, sin duda, sin duda. Por dos motivos, los has apuntado muy bien. Uno, la labor de educación ambiental que hacen, que me parece fascinante. Porque como todos sabemos, ir a un centro de interpretación a veces cuesta. Y meterse allí en el centro de interpretación, pues a veces, hombre, teniendo todo lo que tienes que ver para afuera, pues a veces da un poco de pereza. ¿Qué hacen ellos? Salir y llevar la información a los puntos donde se concentra la gente, que es en los puntos donde previsiblemente están esos encuentros con la fauna, están esos atascos que hablábamos antes, ¿vale? Ahí se concentran, primero como agentes para coordinar el tráfico, para vigilar que no todo vale por un selfie, ¿vale? Porque alguno pierde el norte. Cuando ve a un grizzly ahí cerca, se le va la cabeza, absolutamente, por una foto. Entonces, todo eso lo están controlando. Pero aprovechando que tienes esa concentración de gente ahí, pues hacen unas explicaciones de educación ambiental muy chulas. Y además lo hacen muy bien, porque te meten el gusanito, te dan explicaciones, te dan un valor añadido, pero te meten el gusanito, pero también te dicen, si quieres disfrutar o aprender más, hay empresas locales de turismo de naturaleza que, oye, que te pueden hacer una salida solo de esto o tal. O sea, en ese sentido combinan esas dos cosas, o tres, muy, muy bien. Es una figura envidiable, sí, sí. El Bode Ranger es espectacular. Fíjate que en España muchos agentes forestales con los que he tenido ocasión de hablar siempre hablan de esa falta de autoridad que se les otorga a nivel Ya. estatal. Ellos allí la tienen, tienen la faceta divulgativa, pero tienen la faceta de autoridad. Y si un Ranger te dice que te quedes quieto, te quedas quieto. Esas cosas que se ven en España de chotear a un agente forestal, allí bromas la justa con un Ranger. No, 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 no.
se lo toma muy en serio, ¿no? Y sobre todo también la seguridad. También estamos Claro, hablando de que son sitios con animales salvajes y por ahí también miran mucho por eso, ¿no? Velan lo que te decía antes, que no todo vale para hacerse una foto. Y entonces velan por esas distancias. Ya cuando entras al parque te dan unas indicaciones con las distancias que tienes que salvar según qué animales, ¿no? De osos, de grizzlies y osos negros, de lobos o de bisontes, que los bisontes, cuidado, ¿vale? Que no son vacas que están pastando. Entonces, bueno, pues con esa información te la dan y como te la dan, luego pueden velar porque la cumplas, ¿vale? Y de hecho se encargan. Entonces, pues bueno, ahí eso también lo hacen, es una labor que hacen muy bien, pero con esa mano izquierda de educar y con un ojo están vigilando que no corra riesgo, ¿vale? Y por otro, pues instruir y de educación ambiental. Y de hecho, a los estos que sí que han perdido el norte por una foto, pues como también hay muchas cámaras y muchos tal, pues luego les han dado pal pelo bien dado, ¿vale? Porque encima tienen la torpeza de subirlo a internet, o aunque no lo subas, con las cámaras te controlan y saben que si te has salido del sendero y dónde, ¿no? O sea que hay que disfrutarla, no hay que hacer el cafre. eso es. No podía dejar de preguntar a una persona como tú, que ha dedicado casi toda su vida al turismo de naturaleza, a la observación de naturaleza, a desvelar, a divulgar y a promover un uso de la naturaleza recreativo, respetuoso, no todo vale. Me gustaría que dijeras, o sea, que nos dieras algún tipo de reflexión que hemos pedido a otras personas en el canal, personas que conocen muy bien espacios naturales españoles, en tu caso a nivel internacional, sobre la masificación turística, el daño que hace a la naturaleza y la mala gestión de los espacios naturales cuando no se gestionan esas auténticas masas de gente que quieren disfrutar, que tienen todo el derecho a disfrutar, pero esa gestión es importantísima. ¿Y alguna reflexión como persona que conoces la evolución que ha tenido el comportamiento de visitar espacios naturales? ¿Alguna reflexión al Pues respecto? claro, a ver, ahí hay varios sentimientos. Yo entiendo la gente que tiene ganas de naturaleza, ¿no? Y que muchas veces, por no ser su día a día, cuando ven algo espectacular, pues se vienen arriba y a veces algunos, pues eso, hace cosas que no tiene que hacer, ¿no? Entonces eso lo puedo llegar a entender, pero eso tiene una base de educación ambiental fundamental, que eso la culpa no la tiene la naturaleza, sino que la tienen las escuelas que no la imparten, esa educación ambiental. Entonces eso sería una cosa, yo creo, a subsanar. El tema de la masificación, eso se llama regulación, capacidad de acogida, capacidad de carga, y hay que regular, es que no nos queda otra. Tenemos que entender que la naturaleza no es una barra libre, porque si la tomamos como una barra libre, así nos va. ¿Vale? No podemos dejar aquello como un solar, vayamos donde vayamos. Igual que no podemos entrar 2.000 millones de personas a la vez a ver el Museo del Prado, ¿por qué no? ¿Por qué no entramos? Porque podría ser un desastre absoluto, pues no podemos entrar y hacer lo que nos dé la gana cuando nos dé la gana. Entonces, eh, los espacios naturales son sitios muy sensibles, que hay que cuidar, que es nuestro hogar, que lo ha sido siempre, ¿no? Y tiene que primar el conservarlo frente al disfrute y sobre todo frente a disfrutarlo bajo cualquier precio. Eso es un. Y lo demás ya tiene que ver con la gestión, con la planificación y con herramientas para poder gestionarlo bien, que eso también es otro, eso da para, da para otra entrevista. Pero bueno, al Sin final es duda. una base de sentido común, mucho sentido común, educación ambiental, que falta muchísima, y medios para controlar, que bueno, ya. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, no por falta de ganas de seguir, pero también no te podemos secuestrar toda la tarde. Entiendo que si Ah, un un día te placer. sientes muy agobiado, te tendremos que buscar en algún bosque refugiado en una cabaña, Sí, cosa que no señor, es mala ahí idea. disfrutando. Y nada, pues muchas gracias por todo tu trabajo que haces por el ecoturismo, por el turismo de observación, por el turismo de naturaleza, por el acercar la naturaleza de una manera, como tú bien indicas, con sentido común. Y por acercarnos a estos paraísos, explicarnos tus sensaciones en ellos, darnos consejos, darnos a conocer y por todas esas obras que has escrito y que estás por escribir. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer. Un saludo a todos.